Ya mi profesor. Muy bien, pues ya estamos grabándonos. Y bueno, pues Joaquín, estamos aquí hablando o vamos a hablar de inteligencia artificial. Joaquín nos propuso este tema en la agenda. Ninguno de nosotros somos expertos en los temas, pero de eso se trata, de reflexionar sobre estos grandes temas. Joaquín. No, pues sí, justo eso. Ya les propuse el tema. No somos expertos. Yo no sé si de verdad pudiera existir alguien que se denomine un experto en estos temas, ¿no? O sea, de hecho apenas están como definiendo y todo, pero creo que sí vale la reflexión desde nuestra mirada, más desde las ciencias sociales, porque pues una cosa es cómo van estos desarrollos tecnológicos, etcétera, y otro qué implicaciones ya empiezan a tener. Entonces, a mí me llamó la atención eso. Les dije, yo hace como 2 años pude invitar a un señor que se llama Tony Rayo a hablar de estos temas en un espacio comunitario universitario, y fue ya desde ahí como ¿sabes? Banderas rojas por todos lados, ¿no? De chin, ¿ahora qué nos va a pasar? ¿A qué nos podríamos enfrentar? Yo creo que algo de lo que me llamó mucho la atención fue que en esa demostración ya nos habían presentado una asistente para concertar citas con un doctor, y ya la asistente ya no era una persona, pero es algo que está en el teléfono y, sí, déjame buscarle una cita. No, el doctor no puede ese día. Le parecería mejor tal otro horario, con una fluidez verbal que tú jurarías que estás hablando con una persona. Entonces, por el lado de sustitución de los trabajos. Y luego, por el otro lado, no sé si vieron la noticia, pero hubo un proyecto de inteligencia artificial que desarrolló un Rembrandt. Entonces, a esa máquina la nutrieron de información de la forma, el color, el objeto, la forma de construcción, etcétera. Y entonces, esa obra hizo un siguiente Rembrandt. O sea, no es Rembrandt, pero hizo eso, ¿no? Y a otra obra le encargaron terminar una sinfonía de Beethoven. Y la máquina no dio una respuesta, dio muchas. Entonces, ahí otra vez le regresaron al humano la pelotita, ¿no? De pues cuál prefieres, pero de acuerdo a secuencias lógicas o posibles o basadas en algoritmos de lo que hizo este autor y de lo que había en la época y de lo que se considera armonía y lo que no se considera armonía, ahí te van 10 propuestas musicales que pudieran terminar con esa sinfonía. Y pues por otro lado están los androides, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, el caso de Sofía, que llegó a la ciudadanía de Arabia Saudita, un país que a las mujeres biológicas no les permite conducir, pero pues sí le permitió al robot tener nacionalidad y ciudadanía. Entonces, todos estos temas se los abro porque creo que es pertinente y interesante hablar de ellos. Perfecto. Bueno, ¿O tienes? ¿puedo? Sí, sí, adelante. Sí, sí. Bueno, creo que sería útil como tratar de recordar cuál sería la definición básica de inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso es un elemento que ya estamos tan acostumbrados a tenerla en nuestra vida cotidiana y demás que no recordamos como esa idea básica, ¿no? Y bueno, se supone que la inteligencia artificial, si no mal recuerdo, es esa capacidad que tiene una máquina de recibir estímulos o datos externos, analizarlos, procesarlos, aprender de ellos, que ahí está como la clave, y a partir de ese momento tomar decisiones propias, ¿no? Y ahí creo que hay dos clasificaciones, no sé si haya otras más, que es la inteligencia artificial sencilla, que es, por ejemplo, el ejemplo que nos puso Joaquín de esta persona que te programa tus citas, y una inteligencia artificial mucho más compleja, ¿no? Una inteligencia artificial que logra reflexionar, abstraerse y también generar otros tipos de inteligencia artificial, ¿no? Como replicarse, tipo esta lógica de los memes, ¿no? Entonces creo que ahí es importante y recuerdo esta pregunta que tenía Grecia sobre si los androides tienen sentimientos. Híjole, ahí estaría como el elemento de la inteligencia artificial compleja, porque realmente serían los sentimientos de la máquina o son los sentimientos del programador que mete todos esos algoritmos y que la máquina jala de una manera inconsciente, ¿no? Ese creo que es uno de los debates más interesantes de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para meter un poco de contexto y datos básicos.
Claro, y aquí la idea es imitar, o de hecho, no solamente imitar al ser humano, sino superar al ser humano, ¿no? En cuanto a capacidades de raciocinio, ¿no? De cálculo, en fin, perfeccionar al hombre, ¿no? Superarlo y que en este sentido quiero pensar que uno de los ideales que así se pudieran tener es justamente cómo el hombre puede utilizar la ciencia y la tecnología a su favor, ¿no? Pero, nuevamente, el ser humano no puede controlarlo todo, ¿no? Y es ahí el tema que Joaquín aquí nos hace reflexionar, ¿no? Entonces, la tecnología, sí, claro, puede sernos bastante útil, ¿no? No sé, pensemos desde que le decimos al iPhone, ¿no? Oye Siri, búscame tal dato. Ah, de hecho me está escuchando, se activa, ¿no? Entonces, desde este tipo de algoritmos, tengo entendido, si no corríjanme, hasta a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo estos algoritmos se trasladan al terreno político. A mí el escándalo Cambridge Analytica me parece de verdad muy interesante en términos de cómo se desarrollaron estos algoritmos, que a mí me pareció súper interesante, ¿no? Que Cambridge Analytica tuviera estos algoritmos que son capaces de predecirnos a través de nuestra interacción de Facebook, ¿no? De hecho, se decía que a partir de 150 likes que tú dieras en Facebook, podían predecir mejor que tus padres tu comportamiento. Y si tenías 300 interacciones en Facebook, podían predecir mejor que tu pareja. Entonces, es interesante, ¿no? ¿De verdad el ser humano es tan predictible como parece? No sé, a ver, vamos a seguir reflexionando sobre ese tema. Otro tema que me interesa, a ver qué les parece. Yo preguntaba muy a propósito sobre si los androides podían tener recuerdos, porque San Agustín nos dice que para que tú tengas un recuerdo, el recuerdo siempre está vinculado al alma, a los sentimientos. Entonces tú solamente puedes recordar lo que te tocó tu alma, pero las máquinas no tienen alma. Entonces, no sé. A ver, yo dejo estas provocaciones. Bueno, yo quisiera abonar un poco lo que estaba diciendo Paola, ¿no? Porque sí, digo, no sé las tipologías exactas, pero distinguiría, digamos, dos tipos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, por un lado, y repito, no sé si son coincidentes con las que mencionaba Paola, identificaría toda esta inteligencia artificial que yo le llamaría como etérea, pues, ¿no? Es decir, esta serie de algoritmos con orientaciones principalmente económicas, ¿no? Ya ahora Grecia está introduciendo este otro tema que es muy espinoso cuando estos algoritmos se utilizan con finalidades políticas. Pero para mí también existe otro nivel de la inteligencia artificial que es esto que también ya han estado nombrando, de ayudar al hombre, ¿no? A los robots, específicamente el intento por mejorar al hombre o apoyarlo. Joaquín nos decía algo que es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la raíz del significado de la palabra robot, ¿no? Joaquín nos decía que es esclavo. Entonces, digamos que yo desde que leí Yo Robot de Asimov, a mí sí me preocupó mucho esta cuestión de que los robots pudieran violar las 3 leyes de la robótica, ¿no? Estas leyes de que, bueno, nunca van a atentar contra un ser humano, siempre van a ayudar al ser humano, etcétera. Y bueno, el tema es que hemos visto también cómo, por ejemplo, el primer Uber no tripulado, ahí en Texas, creo, o en Arizona, no recuerdo, arrolló a una mujer. No estamos diciendo pues que la inteligencia artificial se haya propuesto matar a la mujer, pero falló, ¿no? Y ya concluyo con esta cita para que se vea más o menos por dónde iría yo.
El miedo, queridos amigos, es la base verdadera y la fundación de la vida moderna. Miedo de la creciente tecnología que mientras eleva nuestro estándar de vida, aumenta la probabilidad de una muerte violenta. Miedo de la ciencia que nos quita con una mano mucho más de lo que nos da profusamente con la otra. Aldous Huxley. Correcto, es que sí, o sea, tenemos diferentes categorías, ¿no? O sea, una cosa es, o sea, inteligencia artificial como para resolver estas tareas mecánicas que no deberían ocuparle tanto tiempo al individuo, ¿no? O sea, inteligencia artificial para resolver una cita, inteligencia artificial para qué sé yo. Luego está esta otra parte, ¿no? Lo contrario, ¿no? Que es de la que habló Grecia, que es inteligencia artificial, pero para el poder y para controlar al individuo, ¿no? O sea, utilizo la inteligencia artificial como para predecir patrones, para identificar conductas y para manipular. Entonces aquí, digamos que el individuo sale perdiendo, ¿no? A lo mejor en la que la inteligencia artificial te resuelve tareas mecánicas, o aburridas o qué sé yo, como individuo se supone que saldrías ganando. Pero en estas que tienen que ver con el poder, sales perdiendo. En las que yo veo donde tratan de meter inteligencia artificial en el arte, pues número uno te das cuenta que los científicos no tienen tan mal gusto, ¿no? Le están pidiendo a la inteligencia artificial que resuelvan una gran sinfonía, que aprendan el gran estilo de Rembrandt, ¿no? O sea, no le están diciendo, ay, si haz las porquerías del Museo del Maíz, o no, échate una canción de reggaeton. No, o sea, le están pidiendo eso, pero para mi gusto también va en detrimento del individuo, porque significa es que la creación artística ideal o mejorada o plus, lo que tú le quieras llamar, ya la haría una inteligencia artificial, no un individuo. Y esto me resuena mucho con una entrevista que escuché hace no tanto tiempo de líderes de la industria del modelaje que decían que dejó de haber supermodelos porque como se ponían muy divas y muy exigentes y muy todo, entonces no volvieron a existir. Entonces el trabajo de la modelo es entras y sales de pasarela, se te paga a destajo y se acabó. Con el artista musical pienso que está pasando lo mismo, que como es difícil y es un asunto, a una industria macro, así ya en el esquema neoliberal predominante, pues ¿qué conviene? Que lo haga una máquina, no que lo haga una persona que es berrinchuda, que es difícil, que luego no quieren eso. De hecho, ahorita si se dan cuenta, el reggaetón casi todo es autotune y todo te suena ligeramente robótico. Una canción de reggaetón ya no te suena a voz humana. Y para mí ese es el preludio de que ya vendrán las siguientes producciones cero humanas. Empezó el fenómeno It Girl con nuestra queridísima Paris Hilton, quien diciendo no se necesita de virtuosismo, ni de un talento, ni de nada para estar frente al escenario. Y ahorita yo siento que ya la versión 2.0 de eso es de ya ni siquiera se necesita una persona. O sea, ya el entretenimiento y todo se le va a delegar a estas cosas. Y luego está pues también los que sustituirán los empleos, porque también está esa otra cosa. Y dentro de todo, para mí la tinta es información, que lo que la inteligencia artificial requiere para programarse, para diseñarse, todo es información. ¿Y quiénes están dando esa información? Nosotros, los individuos, y te estamos pagando por eso, ¿no? O sea, tú te compras tu smartphone que te cuesta a ti para darle información a ellos y que ellos utilicen esa información, aparentemente ya en tu contra. Entonces, eso es lo que estoy observando, ¿no? Tanto está el yo robot, del que tú hablabas, la robotina de las caricaturas para ayudar al hombre, pero pues también está el otro, ¿no? También está el que puede, uno más distópico, ¿no? Un robot más distópico en el que no te viene a beneficiar, ni viene a servirte tu café, ni viene a resolverte tu cita. Entonces, eso es lo que yo estoy observando. Bueno, quisiera yo decir algo, ¿no? Desde el proceso de industrialización siempre ha existido ese miedo a que las máquinas pudieran sustituir a los hombres, ¿no? Específicamente en el área laboral.
Ahora, ya sabemos, ¿no? Las historias estas ¿cómo le llamaban? El General Luz, ¿no? Este personaje que boicoteaba las máquinas para que los seres humanos no fueran sustituidos en sus lugares de trabajo. Pero, claro, y el avance de la técnica, el avance económico que contrae, bueno, apunta desde un inicio a una situación económica ideal, ¿no? De riqueza generalizada, ¿no? En donde, bueno, como decía Joaquín, bueno, pues que estos procesos productivos no le quiten el tiempo a las personas y que las personas se dediquen a estar con sus hijos, a bailar alrededor de una fuente para festejar la humanidad, etcétera. Bueno, pues eso sería maravilloso en ese contexto de riqueza generalizada, ¿no? Pero el tema es que desde los tiempos de la industrialización hasta el día de hoy, esos objetivos, esas promesas no las ha cumplido la técnica, ¿no? Y ahora vemos ejemplos muy dramáticos. Cuando uno va al banco, quieres hablar con una persona y los propios empleados del banco te dicen, no, hazlo ahí en el robot. O sea, el robot ya te puede cambiar el cheque, ya te puede hacer todo. ¿Para qué quieres a uno de nosotros si esas máquinas nos van a sustituir, ¿no? Prácticamente, pues porque creo que no son conscientes. Ahora, en términos humanos, por así decirlo, y ahora me explico más, el hombre va a ser insustituible, ¿no? Con sus pasiones, con su estado de ánimo impredecible, el hombre va a ser insustituible. El tema es cómo la inteligencia artificial va a impactar las dinámicas sociales, ¿no? O sea, lo alarmante es que si los robots desplazan a las personas de sus puestos de trabajo, hoy como en los tiempos de la industrialización temprana, esas personas se van a quedar ahí a la deriva. O sea, ¿cómo la inteligencia artificial va a impactar las dinámicas sociales? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, no, y aparte, efectivamente, o sea, nunca se ha resuelto nada, así que dijeras, desde la revolución industrial, etcétera, ¿no? De que empiezan a entrar más máquinas y más todo, pues no hemos visto que sea como que le apunta al bienestar. No está pasando eso. Y ahora también está lo otro. Al mismo tiempo que se nutren y nutren de datos a las inteligencias artificiales, al individuo se le da como que menos y menos información, menos calidad educativa, menos calidad en todo sentido, pues se empieza a polarizar, ¿no? Entonces se fomenta la inteligencia artificial y la estupidez natural. Y entonces, pues va perdiendo terreno el individuo, va ganando terreno el otro, y a dónde va a llegar. Dices, pues sí, el ser humano es insustituible. El ser humano, pues sigue naciendo, sí, se sigue reproduciendo. Pero ¿qué expectativas tiene? O sea, ¿hacia dónde tú? Perdón, Joaquín. No, adelante, Grecia, adelante. Muy interesante lo que dices, porque Derrida, acuérdate, nos va a decir que, claro, el individuo es un singular, insustituible, pero paradójicamente es lo que siempre el poder quiere hacer, hacerlo sustituible, hacerlo, digamos, uno más, alguien que se cuenta, ¿no? Que puedes contar y no alguien incalculable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vengo aquí a la reflexión también con Byung-Chul Han, ¿no? Justamente pensando en lo que Joaquín nos dice, pues me parece que ese es el tema, ¿no? Justamente toda la teoría de Han referente al exceso de información, que además ya no te permite a ti como individuo, por lo tanto, tener una capacidad analítica, reflexiva, de responsabilidad, de compromiso. No puedes pensar, ¿no? Simplemente. Esa es la gran paradoja, ¿no? Mientras el individuo, ese hombre singular, ¿no? En palabras de Derrida, cada vez es menos competente, no nada más en términos de competencia técnica, no. En términos analíticos, cada vez le cuesta mucho más trabajo pensar, reflexionar. Está invadido todo el tiempo de estímulos informativos que bloquean su capacidad al mismo tiempo que la tecnología o los algoritmos y la inteligencia artificial va evolucionando cada vez más. Es esta paradoja que pudiéramos vislumbrar a través del neoliberalismo según la teoría del propio Byung-Chul Han, ¿no? Y pareciera que corresponde con esta idea del desprecio a la humanidad, ¿no?
esto de pensar que no puedes tratar con ese ser humano conflictivo, ¿no? Hay que pensar en lo bonito, hay que pensar en el relato consumible, ¿no? Donde nunca hay lugar, digamos, para lo malo, ¿no? Para lo que Joaquín nos decía, ¿no? Es que es conflictivo tratar con las personas. Entonces, mejor trabajemos en lo que nos evite el contacto, lo que nos evite tratar con ese ser humano que es problemático, ¿no? Entonces, de eso se ha encargado siempre la política, trabajar con el ser humano problemático, pero digamos, es parte de la conciencia o es parte de ser humano. Somos problemáticos, ¿no? Benditamente problemáticos. Entonces, Sí, pero ahí también, que... no, perdón que te interrumpí, pero también te diría Byung-Chul Han esto, ¿no? De la parte del infierno de lo igual, ¿no? O sea, que ¿cómo lo hago menos problemático? Pues lo vuelvo más uniforme. ¿Y cómo lo vuelvo más uniforme? Pues así. O sea, este es un camino, ¿no? Para ir rompiendo con esa diversidad, con esa complejidad, con esa animadversión, con todas estas cosas que pudieran ser, todo lo que no es fácil de manipular, ni fácil de controlar, ni fácil de decir, ahí te va tu dosis. O sea, creo que... La singularidad de las personas. Sí. Y que las vuelve insustituibles en tanto humanos. Entonces, pensando en el tema robot, pareciera que ahí está la inversión, ¿no? Que el ser humano se vuelva robot, mientras las máquinas, ¿no? Se van perfeccionando cada vez más. El robot como esclavo, ¿no? De alguna manera. Y además esclavo de sí mismo, porque es muy interesante de Byung-Chul Han. No es echarle la culpa a algo externo, ¿no? Neoliberalismo como algo externo, sino algo que asumo en mi interior, ¿no? Entonces, ¿de qué manera me esclavizo a mí mismo? Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinen? A ver, yo quisiera decir un par de cosas. Creo que los tres han tocado como un miedo como muy presente desde hace muchísimo tiempo de que las máquinas se rebelen y sustituyan a los humanos, ¿no? En muchos aspectos. Pero, por ejemplo, ustedes decían, Alberto decía, desplazan a los humanos en términos laborales. Yo pensaría que no. De hecho, la tecnología de la inteligencia artificial genera otro tipo de trabajos, ¿no? Lo que se llaman microempleos, ¿no? Que normalmente se dan en el sur global, ¿no? En prisiones, en favelas, en campos de refugiados. Entonces, realmente simplemente cambian los trabajos, ¿no? Otros tipos de explotación. Y también tenemos esta creencia de que se nutren con nuestro rastro digital los algoritmos, pero realmente también hay gente que trabaja igual en el sur global, que trabaja en etiquetar las caras de personas para que las máquinas aprendan, ¿no? O sea, esta preocupación, por ejemplo, que tenía Grecia en términos políticos de lo de Cambridge y demás, eso se puede regular fácilmente si empezamos a seguir el rastro de la precariedad laboral vinculada a las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Porque a veces nos absorbe tanto esta angustia de los robots o de la tecnología que nos olvidamos también de su aspecto más concreto. Son las personas las que las crean, ¿no? Son cientos y miles de personas viviendo en condiciones terribles que están alimentando a todas estas inteligencia artificial y que están justo en este proceso que es clave, que se llama machine learning, ¿no? Que es justamente esto que está preocupando a muchos filósofos por las cuestiones éticas, ¿no? Justamente ahí, ¿qué tal si nos superan? ¿Qué tal si ya adquieren conciencia? Por ejemplo, ahí creo que también es un tema que no hemos tocado. La conciencia de su existencia los hace ya más cercanos a los seres humanos. Yo soy de la idea de que sí, quizá porque he visto muchas películas de ciencia ficción, pero yo le preguntaría a Alberto, ¿por qué las máquinas no tendrían que someter a los humanos? ¿Por qué no lo harían? O sea, no se me hace como, si ya tienen esta conciencia similar a la nuestra, ¿por qué tendrían que respetar esas tres leyes? Pero es que ese no es el tema, Paula, porque el tema de fondo no es el hecho de que tengamos miedo a las máquinas como tal, sino más bien quiénes están detrás de las máquinas. O sea, ahí mi querido Carl Schmitt siempre es tan acertado. O sea, el tema no es la técnica como tal, sino quién toma la decisión sobre la técnica. Por eso a él le importaba tanto la idea de quién va a tener el tremendo poder de esa técnica, ¿no?
Y entonces, eso es lo que preocupa. Digo, finalmente, claro, el tema de Cambridge, ¿no? Se puede regular, pero el tema es quién está dispuesto a hacerlo verdaderamente, a quién le conviene. Más bien, Es el tema de la política. ¿quién está dispuesto a pagar? ¿O quién puede pagar? Porque como es una tecnología, no, tampoco es que haya no sé, una mente maestra con propaganda e ideología que está creando esta inteligencia artificial para objetivos políticos específicos. No, están haciendo inteligencia artificial para que la use quien quiera con los fines políticos que desee. Entonces, más bien el problema es, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para detectar ese tipo de cosas? Y además, ¿quién la puede pagar? Aunque el tema, estás de acuerdo, o sea, la tecnología nunca ha sido como por fines meramente humanitarios, de hecho siempre surge por fines militares, ¿no? Y de poder, ¿no? Que ya después se van colándose hacia lo social, ¿no? Los beneficios sociales, pero surgen siempre por una disputa por el poder, ¿no? Desde quién puede pagar, quién está tomando la decisión sobre la técnica. Y ese es más bien el tema, ¿no? O sea, creo que Alberto y yo hemos discutido 1000 veces el tema de Black Mirror, ¿no? El oso Waldo, ¿no? Que sería un ejemplo muy ilustrativo justamente de que nos hace reflexionar sobre quién está detrás de Waldo, finalmente. No es el miedo a Waldo, sino quién está detrás de Waldo. Entonces, no es el miedo a Trump, ¿no? Obviamente Trump no es Trump, ¿no? Y tampoco es una conspiración, porque ya sé que se puede pensar que estoy pensando en conspiración, pero no. Más bien, nuevamente, cómo se tejen las redes de poder, no de manera conspiracionista, sino cómo se tejen las redes de poder para que esto, de alguna manera, se cuaje de esa manera, ¿no? Entonces, nuevamente, Byung-Chul Han, por eso creo que va a ser tan interesante, ¿no? Porque no estaba pensando en temas de conspiración, ¿no? Sino en términos, como tú me lo mencionas, Paola, en términos de yo ciudadano, ¿qué hago para entregar voluntariamente mi información? Que Joaquín también ya lo mencionaba. ¿Y cómo actúa ese poder, ¿no? Ahí cómo se da esa articulación entre sistema e individuo. Entonces, creo que ahí es lo que tendríamos que analizar, ¿no? ¿A Pues sí. quiénes les conviene? ¿En dónde está la técnica? ¿En dónde está el poder de decisión de la técnica? Híjole, yo pensaría que ese es más un callejón sin salida. Tratar de ponerle nombre a los poderes se me hace más complicado, se me hace que vamos a perder mucho tiempo en eso. Yo pensaría más en esta dimensión que tú dices del nivel individual, o sea, ¿por qué nosotros participamos? ¿Qué podemos hacer ante eso? Creo que ahí hay como más esperanza de que algo pueda mejorar, ¿no? Porque el poder, híjole, suena ya también como a la mano negra, ¿no? Que está ahí desde hace siglos moviendo las cosas. Aunque, digo, no en términos de conspiración, pero es difícil seguir el rastro de las cosas, o sea. Pero bueno, no sé. Byung-Chul Han, ¿no? Nuevamente creo que da ahí muchas claves, ¿no? De por qué entregaría voluntariamente la información, ¿no? ¿Por qué voluntariamente hablo de mí, qué como, dónde estoy, a dónde viajo, ¿no? ¿Por qué voluntariamente? Y además me siento muy bien haciéndolo, ¿no? El narcisismo del hombre. No sé, ¿a ustedes qué opinan, Alberto, Joaquín? Es que ya te quedas un poco fuera, ¿no? También si no participas de esto, ¿no? El otro día que fui a comprar un helado, quise pagar a la persona y me dice, no, aquí está el robot, aquí abajo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que pues, si vas a comprar el helado, pues tienes que entrarle a esto de la robótica, esto de la técnica, esto de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Ahora, a ver, es que yo creo que sí es muy interesante preguntarnos finalmente quién está moviendo los hilos de todo esto, ¿no? Y ahí creo que podríamos encontrar en un momento dado respuestas muy interesantes. Pero también yo creo que esa es una forma, por decirlo de alguna manera, de minimizar todos estos nuevos fenómenos. ¿Por qué? Porque estos fenómenos ya están funcionando, ¿eh? O sea, más allá de quién los echó a andar, más allá de todo, ya están entre nosotros. Ya es muy conocido el experimento que desarrolló Facebook, ¿no? Que puso a dos robots, uno frente al otro, a experimentar sus capacidades de negociación. Y claro, los humanos llegaron un día después y se encontraron con la sorpresa de que los robots ya habían desarrollado su propio lenguaje, un lenguaje que los seres humanos no conocían, no comprendían, pero
en el que ellos sí se estaban comunicando. Y bueno, Facebook tomó la decisión de desconectarlos. Ahora, esos fenómenos son los que a mí me preocupan, ¿no? O sea, un poco yendo hacia donde iba Paola, ¿no? O sea, ¿tú cómo puedes, digamos, ejercer una resistencia ante estos fenómenos que ya están ante nosotros? O incluso preguntarnos si es válido tener esa resistencia, ¿no? Porque también, digo, si toda la humanidad en su conjunto va para allá, los que tengan una resistencia contra todos estos fenómenos, pues van a ser una serie de locos desubicados, ermitaños, que van a vivir en una comuna en las montañas, ¿no? En fin, son temas. Y yo creo que va de la mano, en nuestra conversación pasada dijimos este fenómeno, ¿no? De pauperización y de infantilización. Pues es que aquí entra justamente, o sea, si quisieras realmente ser así como me resisto a estar dando datos y nutriendo estas cosas, imagínate lo difícil que sería comunicarte, lo difícil que sería trabajar, o sea, a esta persona que trabaja en el banco que dices tú, a lo mejor si ya se dio cuenta que lo que sigue es que lo corran a él porque ya el robotito va a hacer todo, a lo mejor se está dando cuenta, ¿y qué puede hacer? O sea, sí le urge ese salario, esa quincena de ahorita sí la tiene que cobrar. Y pues, y ni modo, ¿no? Y a lo mejor puede ser que el artista de reggaetón ya se dio cuenta también para dónde va la industria musical. ¿Y qué puede hacer? Pues, o sea, porque está viviendo hoy. Y entonces nos vamos dando cuenta de lo difícil que sería ser como resistente frente a esto. Me doy cuenta, por ejemplo, en España han trabajado mucho más los legisladores en estos temas que lo que se ha hecho aquí. O sea, en México, o sea, como que lo que ha pasado, por lo menos desde mi punto de vista, es que le entran a la coyuntura política y vamos a legislar para que todos seamos felices y sin No, profundidad. a ver, Joaquín, es que acá también no podemos legislar mucho al respecto porque acá llueve y se te ve en internet. Ajá, sí, o sea, no, pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cuántos proyectos o experimentos interesantes de Estados Unidos se hicieron en México justo por falta de regulación, ¿no? Mientras allá tenían el problema. Algunas veces con ciertas ventajas, ¿no? Los retrovirales, los anticonceptivos, muchas cosas se lograron en México justo por la falta de regulación, pero en otros casos perjudica. Entonces, los países que han legislado más de esto, o sea, cuidan un poco más, ¿no? O sea, al ciudadano frente a quienes pueden manipular y utilizar sus datos personales y privados y una serie de cosas, pero aquí no se está haciendo. Entonces, yo creo que sí hay un camino de lo que sí de lo que sí se puede hacer y de lo que sí se puede reflexionar y de lo que sí tendría ya que estar como en el debate nacional. Nada más que, imagínense, yo estaba en la universidad, fíjense, nunca se reguló el email para temas de comercio. O sea, la ley de esto, cuando yo estaba en la universidad, era don Porfirio Díaz a sus ciudadanos saber, o sea, y entonces no se está debatiendo eso, o sea, ni se están pensando en las consecuencias. Trabajamos en universidades y nos damos cuenta de cuántos chavos no le están viendo ya realmente tanto poder de transformación a su carrera. ¿Y a qué le apuntan? Por ejemplo, el que quiera trabajar ahorita en Rappi, en Uber, en todas estas, ¿qué condiciones laborales tienen? Porque todo es el sistema, o sea, ya parecemos 1988, ¿qué pasó con la elección? Fue el sistema. Ya esta gente, oye, ¿cuánto me toca a mí de propina y de prestaciones? El sistema. Entonces, sí habría mucha materia en la que el ciudadano pudiera estar ya alzando la mano. O sea, lo que está pasando ahorita, que ya estamos viendo y viviendo, híjole, o sea, ya te dice, urge. Aquí hay un tema que me surge, perdón que arrebate la palabra, con esto que está diciendo Joaquín, y es que la realidad también es que esto es una cuestión generacional también, ¿eh? O sea, si tú ya ves a los más jóvenes, porque nosotros somos muy jóvenes, si ves a los más jóvenes, te vas a dar cuenta, ¿no? Que ellos ya no tienen muchos de los conflictos que nosotros tenemos y ni hablar de generaciones mayores. O sea, nosotros todavía hicimos tareas en la máquina de escribir y entonces a nosotros pues sí nos cuesta trabajo un poco embonar cuando entras al Facebook y el Facebook te pregunta qué estás pensando.
O sea, digo, si por mí fuera, todos mis posts serían así, pues, ¿qué te importa? No te quiero decir. Tú eres una máquina, no tengo por qué hablar contigo. Pero, en fin, o sea, pero a ver, tú ves a los más jóvenes y eso es algo ya natural, ¿eh? O sea, también en qué medida, ¿no? Estas tendencias van a ir avanzando generacionalmente hasta que las generaciones que ejerzan resistencia sobre ella, pues mueran. Sí, no, y ese es el punto. O sea, yo les decía aquí en UAM, tuvimos cuando era lo del reto de ballena azul, sí hubo suicidios en nuestra comunidad estudiantil. Para mí sería impensable que a través de SMS alguien me va a convencer de matarme. Porque acuérdense que Ballena Azul ni siquiera estaba en redes sociales ni en cosas más, estaba en SMS, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando tú has crecido más cerca de este mundo virtual, lo tomas en la técnica de MDR, que es de desensibilización del globo ocular y pues, es para procesar traumas. Ya se habla del trauma que proviene de los espacios virtuales, porque el ser humano difícilmente los puede distinguir. O sea, si todo al final es una recepción sensorial. Entonces, a lo mejor tú las distingues más, alguien las distingue menos. O sea, hay chavos que les hacen bullying a través de páginas. ¿Se acuerdan cuando existía esa página, La Cárcel, etcétera? Que era así de chin, o sea, mi dignidad, mi vida, mi todo, o sea, que causaban estragos durísimos. Entonces, es muy cierto lo que estás diciendo. O sea, mientras ocurre este fenómeno de que pues, unos por precarios no pueden alzar mucho la voz y otros porque ya van a estar tan metidos dentro que les va a costar trabajo distinguir frente a qué alzar la voz. Eso es totalmente cierto. O sea, somos creo que de las últimas generaciones que pueden hacerlo porque entendemos esto. O sea, para nosotros la tecnología no nacimos con esa. O sea, no somos el niño que quiere ganar looting llama ahí a través de una de estos. No somos eso. Pero el que sí ya la tiene mucho más difícil. ¿Qué repercusiones, perdónenme, yo siempre estoy tratando de llevarlo a la esfera política, qué repercusión tan grave ya para la democracia liberal, ¿no? Porque justamente un planteamiento de liberalismo es justamente una conciencia o una noción de la privacidad. Entonces lo que nos dice Alberto es, claro, te pregunta Facebook qué estás pensando, y a lo mejor tú, desde la entraña liberal, dices, ¿qué te importa? ¿No? No es un asunto tuyo, yo tengo mi privacidad, ¿no? Pero claro, si ya estás muy acostumbrado a ¿qué estás pensando? Voy a decir abiertamente qué estoy pensando, pues efectivamente, ¿no? Tendría razón quizás Sofsky, ¿no? Nos estamos enfrentando al súbdito de cristal, muy transparente en todo, y ya no a un ciudadano. Entonces, creo que sí se vendría un escenario bastante pesimista, por lo menos para la democracia liberal. Y también me surgió con esto que los estoy escuchando, me surgió la reflexión, ¿no? Justo para quienes intentamos resistir, o la pregunta de Paola, ¿qué hacemos como individuos ante esto, ¿no? Y lo que ustedes mencionan, claro, sería imposible, tendrías que irte a vivir fuera de la ciudad y a lo mejor no tener ni celular, ni máquina, nada, ¿no? Para que verdaderamente estuvieras lejano a esto, ¿no? Pero dado que no es tu caso, no es el mío, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Y justamente pensé, ¿no? O estos algoritmos que se supone que son muy precisos, ¿no? Que pueden predecirte. Sigo aún con todo esto, ¿no? Sigo teniendo mis dudas si verdaderamente pueden predecirte. O es más, pueden predecirte con mucha certeza, ¿no? Pero aquí nuevamente el ser humano, pensando en la incalculabilidad del ser humano, una cosa es que pueda saber tus preferencias, conocer perfectamente tus preferencias, pero no tus decisiones, porque la decisión está por encima de tus preferencias. Entonces, pienso en la distinción como una manera de resistencia entre decir, yo puedo preferir o elegir, pero la decisión está por encima de esto, porque yo puedo tener preferencias y sin embargo voy a decidir distinto. Entonces, con esto cerraría mi participación. Muchas gracias. Pues yo cerraría diciéndote que, pues sí, o sea, ¿qué tanto te queda de decisión
si se va sesgando, o sea, porque lo difícil es ver el sesgo. Entonces, cada vez va a ser, si tu decisión, en este caso a lo mejor política, puede conocer tus preferencias, pero si te empieza a mostrar cada vez más información que confirma tu sesgo, pues ya sabemos para dónde va a ir tu decisión. O sea, el tema es ese. El tema para mí es que sí sería un momento muy oportuno de que esto fuera parte del debate nacional y de que si realmente se quiere lograr un cambio y un verdadero empoderamiento del individuo, es de ya. Porque ¿qué tanto vas a poder decidir cuando ya tienes mucho tiempo viendo solo un lado de la historia? Y ese lado de la historia se te va a ir confirma y confirma y confirma y confirma. En la autorreferencialidad, ¿no? La Precisamente. autorreferencialidad. Pero pensando en este escenario positivo, no en el que estoy acostumbrado a la autorreferencialidad y en donde estoy acostumbrado a ventilar y a no tener privacidad, sino pensando en esta forma de resistencia, yo creo que sí se puede decidir. Quiero ser optimista, ¿no? No tan pesimista, pensando también aquí con lo que comentábamos con Paola, de vernos así como esto ya es como algo muy fatalista, ¿no? Quiero pensar en un escenario positivo, ¿no? En el que se pueda decidir y la decisión no está en las preferencias, ¿no? Porque nuevamente es el tema de la política, es el tema de tú puedes, hay una independencia siempre, ¿no? Entonces tú puedes preferir, pero no siempre va a coincidir con tu decisión, como en la vida misma. Te puede gustar mucho algo, puedes tener preferencias, pero no siempre es lo que vas a elegir, no siempre es lo que vas a decidir, ¿no? Entonces, la decisión está en la incalculable siempre. Eso me parece, ¿no? Entonces, en fin. Yo tengo serias dudas realmente, en términos de hasta qué punto el ser humano puede decidir, ¿no? Porque me parece que cada vez más sus decisiones están manipuladas, ¿no? También. Eh, a mí debo confesarlo, y con esto terminaría también mi participación, a mí sí me da vértigo esa idea, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando las generaciones que no somos nativos digitales mueran? O sea, finalmente hay un montón ya de generaciones jóvenes, rescato lo que decía anteriormente, que nacen en este contexto y que no les genera un conflicto. Hay una frase, ¿no?, de Jean-Paul Richter, se pregunta él, bueno, ¿y si la respuesta que tanto hemos buscado es la estupidez? Gracias. Híjole, Alberto, han tirado puras bombas, pero bueno. Yo creo que para mí el debate está en qué se puede regular. En primer lugar, ¿qué se puede regular de qué se puede hacer con esa inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector militar, en el político, etcétera? Y también regular o legislar qué tipo de trabajos se dan en estas compañías de tecnología a nivel mundial, porque ahí yo creo, sinceramente, que el mercado se come a la política, porque, ok, las democracias liberales sí tienen intereses en regular y legislar, pero legislan en sus países y al tercer mundo vale queso, o sea, como en México, ¿no? O sea, Amazon se cruza la frontera para poner las cosas que quiera poner acá, para desarrollar la tecnología que quiera, para poner todos los trabajos precarios ligados a la inteligencia artificial y utilización mala de los datos sin ningún problema. O sea, yo creo que sí, ahí sí no tiene nada que ver como el tema de la democracia liberal, sino el tema del mercado, porque pues, la tecnología se ha hecho pues, por intereses económicos. Entonces, ahí sí, sí, no sé. Y lo de Alberto también me queda un poco la inquietud de qué va a pasar con estas generaciones que conocieron otro mundo. Pues yo creo que aplicaría lo mismo a qué pasó con esas generaciones que conocieron un mundo sin luz eléctrica o sin teléfono. O sea, yo creo que más bien necesitamos como desprendernos de esta nostalgia de la vida sin ciertas pues prótesis tecnológicas que nos hacen la vida más complicada y también más fácil, porque creo que sí es importante,
pero creo que también puede llegar a ser un falso debate, ¿no? Porque digo, no, mi abuela no conocía la luz eléctrica y después la conoció y no pasó nada, mis bisabuelos no la conocieron, etcétera. Entonces yo creo que no está ahí el corazón del tema, al menos para mí, ¿no? Y ya con esto cerraré. Pues perfecto, entonces yo creo que como todo el tema, como este inagotable, nos dio permiso este tiempo de explorarlo y de decir, bueno, que sigue y pues sí, o sea, yo me quedo con esa parte, ¿no? De que el individuo hoy empieza a reflexionar en esto, ya es ganancia.